Hola, bienvenidos al curso de estimación de costos en subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. Mi nombre es Edmundo Marcano, soy un especialista en ingeniería de costos de Venezuela, egresado de la Universidad de Oriente en la formación de ingeniería civil. Tengo de experiencia más de 34 años en la parte de diseño, planificación, construcción, estimaciones de costos, evaluaciones económicas de proyectos, de ingeniería, valoración de maquinarias y equipos industriales. He desempeñado cargos de supervisor, superintendente, gerente y asesor para clientes en Venezuela. Dentro del contenido de este curso vamos a revisar lo que es la definición de proyecto, concepto de estimado de costos, fase de ejecución o ciclos de un proyecto, tipos de estimados por ciclos del proyecto, contingencia y tolerancia, método de estimación de contingencia, información técnica requerida para elaborar los diferentes tipos de estimados de costos, beneficio de la estimación de costos, la estructura típica de estimado de costos clase 5, metodología para estimados clase 5, método de las curvas, método de capacidades y prorrateo, método de los factores y analizaremos dos estimados de costos clase 5, uno para la línea de alta tensión y otro para la subestación eléctrica. Como definición, un proyecto es un esfuerzo conjunto que persigue un objetivo específico enmarcado dentro de limitaciones de tiempo y presupuesto para su ejecución. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice que tiene limitaciones de tiempo, se refiere a que los proyectos se ejecutan, se formulan en función de una planificación, para lo cual deben de ejecutarse en sus diferentes fases y a su respectivo tiempo, debido a que durante lo que es la formulación y evaluación del proyecto se realizan una serie de evaluaciones que tienen que ver con los indicadores económicos bajo un escenario que por lo general se toma al momento de formular y elaborar el proyecto o evaluar el proyecto. En caso de que no se ejecuten en el tiempo previsto de acuerdo a lo planificado, muchos o muchas de las condiciones para lo cual se consideraron para elaborar la evaluación tanto económica como financiera y otro tipo de evaluaciones que se le hacen al proyecto podrían variar o podrían cambiar, incidiendo negativamente sobre los resultados finales del proyecto en caso de ejecutarse fuera de tiempo. Por eso es que está limitado dentro de un espacio de tiempo. Y por supuesto que está limitado dentro de lo que es el presupuesto, ya que al variar las condiciones económicas, las cuales fueron consideradas durante la evaluación del proyecto y las mismas cambian, afectan significativamente al proyecto. Por eso es que está enmarcado dentro de limitaciones de tiempo y presupuesto para su ejecución y operación. Estimados de costos. Este es un concepto bastante interesante, en la cual indica que es un pronóstico de los costos que conforman un programa o proyecto,
con alcance y estrategias de materialización definidos que respalda la toma de decisiones en cada una de las fases de ejecución. Fíjense que el hecho de que nosotros realicemos un estimado de costos no implica que eso van a ser exactamente los costos finales, ya que cuando elaboramos los estimados de costos estamos en una etapa, en una fase que aún no se ha materializado el proyecto, no se ha construido y mucho menos ha empezado a operar, por lo que existen múltiples variables, condiciones que inciden en los costos finales. Por eso es que se indica que es un pronóstico, lo cual respalda la toma de decisiones que tiene el equipo evaluador durante los diferentes ciclos o fases de ejecución de un proyecto. Cada vez que termina un ciclo o una fase o una etapa durante la ejecución, la elaboración del proyecto, se tienen que tomar decisiones, elaborando lo que son los documentos de soporte de decisión en cada etapa, para decidir de las tres opciones que se tienen, una de ellas, o pasar a la próxima etapa para continuar con el proyecto, o regresar el proyecto para mejorarlo, o cancelar el proyecto. Es decir, tenemos tres opciones. De esas tres opciones, el equipo autorizador, los líderes del proyecto, toman la decisión durante cada una de esas fases por la cual transita el proyecto para su ejecución. Fases de ejecución o ciclos de un proyecto. El estudio de proyecto se lleva a cabo en una sucesión de etapas, en cada una de las cuales se reduce el grado de riesgo o incertidumbre. Cada una de las etapas que recorre el proyecto, desde la concepción de la idea hasta su materialización en una obra o acción concreta, debe presentar suficientes elementos para profundizar en las subsiguientes, de tal forma que el paso de una etapa a otra se efectúa como resultado de una toma de decisiones como las que acabamos de mencionar. Cada etapa representa inversiones, lo que significa que la profundidad y extensión de cada una de ellas no debe ir más allá de lo necesario para adoptar la decisión de continuar o detener el estudio del proyecto. La primera decisión ocurre cuando un inversionista desea saber si una idea aceptada por él puede materializarse en un proyecto. Para esto contrata a un analista o evaluador de proyectos para que le estructure su idea mediante un análisis ordenado, sistematizado, a través de un estudio de preinversión. Con los resultados obtenidos en este estudio, toma la decisión de invertir o no en el proyecto. A partir de este momento comienza la etapa de inversión, que al finalizar da inicio a la operación del proyecto. Ahora bien, con base a lo anteriormente dicho, el ciclo de vida de un proyecto contiene 4 grandes etapas, dentro de las cuales la primera es la idea. En esta etapa se identifican los problemas que pueden resolverse y las oportunidades de negocio que pueden aprovecharse. La gran mayoría de las ideas que terminan en proyectos de inversión surgen del diagnóstico de las necesidades y problemas imperantes en una sociedad, de tal forma que las diferentes alternativas de solución a estas necesidades plantean las ideas de los proyectos. Para nuestro caso, el requerimiento energético de los habitantes de una gran ciudad plantea un problema social y al mismo tiempo una oportunidad de negocio. Un inversionista, una vez identificado este problema, puede plantear como alternativa de solución
la implementación de un sistema de distribución eléctrica, y para lo cual se requiere de la implementación de una línea de transmisión eléctrica, ejemplo de 115 kV, y una subestación eléctrica con una relación de 115 kV a 13.8 kV con una potencia de 200 megavoltios, que es el proyecto que vamos a analizar. Luego aquí nace la idea de un proyecto productivo. Luego viene lo que es la etapa de preinversión. Esta etapa corresponde a todos los estudios que son necesarios realizar antes de tomar la decisión de la inversión. Es conocida también como la formulación y evaluación del proyecto de inversión, que dependiendo del nivel de profundidad de los estudios y de la calidad de la información recolectada, se realiza a nivel de perfil, prefactibilidad, que es lo que conocemos como anteproyecto, o factibilidad, que lo conocemos como proyecto definitivo. En esta etapa se realizan los estudios necesarios para tomar la decisión de realizar o no el proyecto de inversión. La viabilidad de las ideas de inversión, así como la de los anteproyectos y los proyectos definitivos, es determinada mediante un procedimiento de 2 etapas denominada formulación y evaluación, al cabo de las cuales son seleccionadas solamente aquellas alternativas que satisfacen ciertos requerimientos de rentabilidad. Luego, lo que conocemos como la etapa de formulación del proyecto, la misma tiene como propósito principal determinar el monto de inversión inicial, los ingresos, egresos del proyecto, mediante una serie de estudios secuenciales, como el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero. Esta etapa de formulación de proyecto es importante porque permite determinar con claridad si el proyecto de inversión generará o no los recursos suficientes que justifiquen la inversión. La formulación del proyecto se puede realizar en 3 niveles. El nivel de perfil, un estudio de preinversión a nivel de perfil, se realiza a partir de la información existente de origen secundario o bibliográfico relacionada con el proyecto. Para las diferentes alternativas de solución deben estimarse las inversiones, los costos y beneficios de manera preliminar, es decir, sin entrar al detalle. Para llegar a la fuente secundaria se consultan publicaciones en bibliotecas, hemerotecas, bancos de datos, instituciones de investigación, etc., que tengan documentos que contengan información que sean de interés para el proyecto, tipo líneas de transmisión de alta tensión y subestaciones eléctricas. Los elementos principales que deben analizarse en la formulación del proyecto durante la etapa perfil son el estudio de mercado, tamaño y localización del proyecto, tecnología, montos de las inversiones y el marco institucional. El nivel de prefactibilidad, o conocido también como anteproyecto, en esta etapa se profundiza la investigación en fuentes primarias y secundarias, lo que significa que además de la información obtenida a través de las fuentes bibliográficas, se realizan algunas investigaciones de campo, es decir, que se tiene mayor información de los equipos principales. En cuanto al nivel de factibilidad o proyecto definitivo, lo que son los capítulos de estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero del estudio de factibilidad son similares a los de prefactibilidad, salvo que en este primer nivel las investigaciones realizadas son de mayor profundidad, en las cuales ya se definen estrategias para la materialización del proyecto. Bien, durante lo que es
la evaluación y formulación del proyecto, se deben de realizar los estudios de mercado. El estudio de mercado realiza un estudio de la demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio de mercado requiere de análisis complejo y se constituye en la parte más crítica de la formulación de un proyecto, porque su resultado depende del desarrollo de los demás capítulos de formulación, es decir, ni el estudio técnico, ni el estudio administrativo, ni el estudio financiero se realizan a menos que éste muestre una demanda real o la posibilidad de la venta, pues, en este caso de los kilovatios hora que va a producir la subestación eléctrica y se va a transmitir por la línea de transmisión. La importancia del estudio de mercado está en que recoge toda la información sobre los productos o servicios que supone suministrará el proyecto. El estudio técnico viene a definir lo que es la localización del proyecto, la determinación del tamaño óptimo, la ingeniería del proyecto, que es la selección de la tecnología, la clase de tecnología, mientras que el estudio organizacional, este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que requiere una unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y presupuestales, y también comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de los procedimientos y reglamentos que regularán las actividades durante el periodo de operación. Mediante este estudio se concretan todos los aspectos concernientes a la nómina de personal, a la remuneración prevista para cada uno de los cargos, y también se presentan lo que es el organigrama, muestran los principales cargos, los principales canales de comunicación, quién reporta a quién, los niveles jerárquicos, etc. Luego viene el estudio económico, que corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y además cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que se deben realizar en este orden, es decir, primero el estudio de mercado, luego el estudio técnico, el estudio organizacional y por último el estudio económico. Una vez que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta de que existe mercado para el servicio, en este caso el suministro de energía eléctrica, que no existen impedimentos de orden técnico y legal para la implementación del proyecto, procede a cuantificar el monto de las inversiones, es decir, a realizar los estimados necesarios para que el proyecto entre en operación y a definir los ingresos y costos proyectados durante el periodo de evaluación del proyecto. Con esta información se realiza a través de los indicadores de rentabilidad, la evaluación económica del proyecto y la evaluación financiera. Se pueden hacer los dos diferentes tipos de evaluaciones, tanto la financiera como la económica. La evaluación financiera utiliza o viene a considerar los mismos elementos de la evaluación económica, salvo que en la evaluación financiera se toma en consideración lo que son los costos del plan del financiamiento, cuando se utilizan créditos a través de entidades bancarias o entidades prestamistas. Luego, una vez realizadas las evaluaciones financieras, económicas y los estudios concernientes al proyecto, y toman la decisión de pasar a la próxima etapa, entramos a la inversión. La inversión es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones que dan como resultado la producción de bienes y servicios y termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios.
es decir, a operar. El periodo de inversión se inicia en el momento en que se toma la decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando el proyecto entra en operación. En esta etapa se materializa lo definido en el estudio técnico, en lo que hace referencia a las inversiones que son necesarias para dejar el proyecto en condiciones de entrar en operación. Tales inversiones son compras de terreno, construcción de obra física, compra de maquinarias y equipo, compra de equipos de oficina, adquisición de materias primas, adquisición de muebles, de enseres, desarrollo de programas y procedimientos para la producción del bien o del servicio, en este caso el servicio eléctrico, programas de capacitación del personal para la operación de las maquinarias, equipos, etc. Luego, una vez materializado el proyecto, se pasa a la etapa de operación. En esta etapa corresponde a un periodo permanente de producción en este caso, del servicio, la prestación del servicio. Al entrar el proyecto en operación, se inicia el ciclo de vida útil, que es el tiempo estimado para la generación de beneficios, que termina en el momento de su liquidación. Durante todo el periodo de operación se realizan actividades de compra y transformación de la energía eléctrica, distribución, promoción y venta del producto, como también actividades administrativas orientadas a la planeación, organización y control de todo el proceso productivo y todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Tipos de estimado por ciclo del proyecto. Los proyectos luego de lo que es la etapa de la idea es donde se identifica el problema. Luego viene la etapa de preinversión que se ejecuta a nivel de perfil, que es cuando se presentan las diferentes alternativas de solución. A nivel de prefactibilidad, que es cuando se desarrolla la ingeniería conceptual. Y a nivel de factibilidad, que es cuando se desarrolla la ingeniería básica, se define el proyecto, se escoge una de las alternativas o de las opciones que se presentaron en la etapa, en el nivel de perfil, y se ejecuta, comienza, ¿no?, a definirse el alcance y el plan de ejecución del proyecto detallado. Luego pasa a la etapa de inversión una vez aprobado por el equipo de proyecto. En la etapa de inversión se termina la ingeniería de detalle, si se contrata y se ejecuta, o se continúa y se finaliza. Luego entra el proceso de contratación para lo que es la construcción. Se realiza lo que es la procura de los equipos principales y se materializa el proyecto. Se ejecuta el plan de ejecución del proyecto detallado hasta completación mecánica. Luego se pasa a la etapa de operación, que es donde se ponen puestas en marcha lo que es el proyecto y se verifica, se revisan el análisis del cumplimiento de las expectativas del negocio. Es decir, se hacen las evaluaciones continuas para revisar y sobre todo cómo se van obteniendo o recuperando el capital invertido. En esta tercera fila vemos los diferentes tipos de estimado. Al finalizar el nivel en la etapa de preinversión a nivel de perfil, al finalizar el nivel de perfil, podemos elaborar con la información que se tiene estimados de costos clase 5, que son estimados de costos a grosso modo. Luego, al finalizar el nivel de prefactibilidad, ya con la ingeniería conceptual al 100% completa, más los diferentes tipos o características de los equipos principales, podemos con mayor información elaborar los estimados de costo clase 4. Durante el nivel de factibilidad, al 60%
de la ingeniería básica para ir a la procura de lo que son los equipos principales que requieren desarrollo de ingenierías especiales y requieren mayor tiempo para su adquisición, se elaboran estimados de costos clase 2 para ir a la procura de esos equipos principales. El resto del estimado es clase 4. Por eso es que al 60% de la ingeniería básica el estimado de costo es clase 3. Una vez culminada la ingeniería básica, si ya definido el proyecto, con la ingeniería básica, se elaboran los estimados de costo clase 2. Una vez en la etapa de inversión que se finalice la ingeniería de detalle, es la única forma que podemos realizar estimados de costos clase 1, es decir, con la ingeniería de detalle. Ahí tenemos lo que son las especificaciones, los planos, los cómputos, especificaciones técnicas de cada elemento que integra el proyecto, las condiciones laborales con que se va a realizar la construcción, la contratación para la construcción y toda la información al detalle. En la parte inferior de esta gráfica vemos la participación de los que integran el proyecto. Entre estos están los contratistas, el equipo de ingeniería de proyecto, los dueños del negocio, la unidad de negocio y el equipo de operaciones. Evidenciándose que pasa desde un nivel abstracto, que comienza con una idea, hasta lo concreto, que es cuando se está operando y produciendo. Ahora vamos a verlo con el concepto de contingencia y tolerancia. La contingencia y la tolerancia vienen a cubrir en términos de costos las insuficiencias producto de la información, del nivel o de la calidad de información, posibles nuevas tecnologías que se desarrollen, ajustes en las estimaciones de costos, ajustes en los cómputos métricos, omisiones, cambios en la ingeniería básica, cambio en las estrategias de ejecución y los riesgos asociados al mismo proyecto. La contingencia es una previsión de fondo que cubre la ocurrencia de elementos de costos impredecibles dentro del alcance definido de un proyecto. Existen varias formas de determinar lo que son las contingencias. En el curso de estimación de costos, el curso completo, allí vamos a explicar las diferentes metodologías para determinar las contingencias. Dentro del método, de los métodos que tenemos, aquí vamos a traer uno que tiene que ver con el método más utilizado y dependen básicamente de la clasificación de los estimados de costos. Dependiendo del estimado de costo, clase 5, 4, 3, 2 y 1, tenemos un concepto que se llama precisión, que es más o menos un 10%. Esto es los estudios que se hacen para cuando varios estimadores realizan un estimado de costos de cada tipo de ellos bajo las mismas premisas, bajo las mismas consideraciones y con los mismos elementos. La variación entre un estimado y otro está en el orden de más o menos un 10%, que debería ser lo estadísticamente determinado. La probabilidad se refiere a la probabilidad de que coincida el costo con los costos reales del proyecto, evidenciándose que en el nivel 5 es de un 15% de probabilidad y se va incrementando
a mayor cantidad y calidad de información. Y en cuanto al porcentaje de la contingencia, para el clase 5 se considera entre un 25 y un 30% de los costos. Los costos son la suma de lo que es los rubros de ingeniería, de la procura, de la construcción y de la gestión. Sobre esos costos se le aplica la contingencia. La misma va disminuyendo a mayor cantidad y mejor calidad de la información, evidenciándose que en el clase 1, por tratarse ya de la ingeniería de detalle, allí la contingencia no se considera, es decir, es cero. Se indica que para el clase 5 tiene un límite inferior del 25% y un límite superior del 30%. Ese límite superior podría variar, ya que de 25 a 30 es para tecnologías existentes, por lo que para nuevos procesos no probados, ese intervalo podría llegar hasta un 50%, sí, para otro tipo de tecnología. La tolerancia es una previsión de fondo para cubrir aquellos elementos de costos, pero que son predecibles dentro del alcance definido de un proyecto, que no han sido estimados por otra vía. En este caso, el estimador de costos que tiene mucha pericia, ya al elaborar varios tipos de proyectos o los mismos tipos de proyectos durante cierto tiempo, ya por la misma pericia sabe qué cantidad de documentos, de elementos, de equipos lleva un proyecto. Entonces, para un estimado de costos clase 5, con la información que se le entrega, él puede estimar o considerar dentro de los costos aquellos elementos que incluso el equipo de proyecto está dejando por fuera, que puede suceder. A eso también se define esta previsión de fondo, para cubrir aquellos elementos de costos que son predecibles dentro del alcance definido de un proyecto, pero que no han sido estimados por otra vía. La información técnica requerida para elaborar los diferentes tipos de estimados, que dependiendo del tipo de costo, se requiere un tipo de información. A continuación vamos a revisar un listado que tiene que ver precisamente con la información. En esta tabla nos muestran los diferentes tipos de estimados de costos, del clase 5 hasta el clase 1, y los niveles de desarrollo de la información técnica. Tenemos por categoría la generalidad, que son las bases de estudio, bases de diseño, diagramas de bloques de proceso, diagramas de flujo de proceso, descripción, balance de masa, energía, los sumarios de propiedades de las corrientes, lista de equipos, capacidades de equipos mayores, requerimientos de servicios industriales, etc. Y los niveles de información, donde en la parte inferior vemos a lo que se refiere cada nivel. El nivel 1 es que la información contenida en el documento se caracteriza por ser preliminar, global, mixta, parcial y típica. Es decir, a grosso modo. En nivel 2, la información contenida en el documento se caracteriza por ser específica y completa, pero sin indicar detalle. Y en el nivel 3, la información contenida en el documento se caracteriza por ser definitiva, precisa, específica, firme, reconfirmada, completa e indicando detalle. Es decir, el nivel de detalle se va incrementando del nivel 1 hasta el nivel 3. Es decir, tanto la calidad como el nivel de desarrollo de la información. Acá están toda una serie de documentos que corresponden a la generalidad, a la ingeniería de proceso, ingeniería mecánica, la ingeniería de sistema, de instrumentación, la parte de ingeniería eléctrica, la parte de ingeniería civil. Eso son la información requerida para proyectos integrales, completos, ¿sí?
lo que es la parte de los materiales. Y existe otra información que tiene que ver con el documento de soporte de decisión. Este es el documento que se elabora al final de cada fase, de cada etapa, ¿sí? De cada ciclo del proyecto, los cuales se requieren en los estimados presupuestarios que consideramos. Nosotros consideramos los estimados de costo clase 5 hasta clase 2 tipo presupuestario, es decir, que son los que se utilizan para solicitar los fondos para avanzar el proyecto. Luego tenemos lo que es la lista de materiales, la lista de equipos con capacidades de los equipos mayores, y se requieren, donde marca la X, se requieren tanto para todos los estimados de costos. En este caso, la lista de equipos. El pliego de condiciones se requiere ya eso cuando se va a contratar en los estimados de costos clase 1. También podrían para los clase 2 en caso de que se tome la decisión de ir a la contratación con un IPC, es decir, ingeniería, procura y construcción. La ingeniería de detalle, la procura y la construcción. También podría considerarse el pliego de condición e irse con esa estrategia de contratación, que también es viable. El alcance general del proyecto, para todos se requieren los cómputos métricos. Por lo general se requieren en los clase 2 y clase 1. En los clase 2, con la ingeniería básica, se tienen partidas de peso y tienen cómputos métricos. Igual ya el clase 1, obviamente existen las partidas que se van a ejecutar para la construcción. El alcance de las partidas, igual en el clase 2 o en el clase 1. Lo que es la descripción detallada del alcance, estrategia de ejecución del contrato, planos detallados, cómputos métricos, diseño completo de las fundaciones, estructuras, etc., así como cómputos métricos, los materiales de construcción. La unidad requiriente debe consignar la ingeniería de detalle en un 100% completada para lo que son los estimados de costos clase 1. Entonces, esta es toda la información que se requiere para los diferentes tipos de estimados y los niveles de información que deben de contener. Beneficio de la estimación de costos. Realizar los estimados de costos tienen beneficios económicos, beneficios para lo que es la parte de planificación y de control. Dentro de los beneficios económicos tenemos lo que es la visión temprana del alcance de costos y beneficios del proyecto para cuando se realizan durante la formulación y evaluación del proyecto, lo que son para la determinación de los indicadores económicos. En el curso de estimación de costos nosotros veremos lo que es la evaluación financiera y económica de los proyectos y cómo se determinan estos indicadores a través de las evaluaciones económicas. La visión de costos durante la ingeniería de diseño, que permite hacer cambios de alcance original y aseguramiento de la calidad. La contratación de obras a precios más justos. Es decir, que cuando se realiza el estimado de costos, en el caso de los estimados de costos clase 1, por eso es que se recomienda contratar con un estimado de costos clase 1, ya que se tiene mayor detalle y se afinan los costos, ya que no se utilizan ningún tipo de consideraciones en cuanto a la contingencia, ¿sí? Sino que ya están al detalle. Por eso es que se utiliza el estimado de costos para primero invitar a la mayor número de participantes, de contratistas, y eso hace la competencia y también tiene un efecto de ahorros. Y las bases para comparar reclamos de obras de contratistas. Si una vez que se realiza el contrato, queda como base lo que son los estimados de costos, es decir, todas las consideraciones que se hicieron. Cuando, por lo menos en el caso de que haya inflación, que es parte también de un tema que vamos a ver en el curso de estimación de costos, allí vemos cómo la estructura de costos se utiliza para determinar el peso que tiene cada rubro para lo que es el efecto o el ajuste por escalatoria, para lograr el equilibrio económico del contrato por ese efecto inflacionario. Dentro de los beneficios tenemos también la planificación, que permite planificar desembolso a mediano y largo plazo.
y hacer una mejor planificación de los fondos del presupuesto de inversiones. Y como control, sirve, es de una herramienta fundamental para lo que es el avance de las obras. Durante la presentación de las fichas técnicas de los proyectos, presentamos lo que es el avance financiero y el avance físico, ¿sí? Y hacemos la comparación. La estructura típica de un estimado de costo clase 5 está conformada por la descripción general del proyecto, las bases del estimado, el resumen de costos, la ingeniería, procura, construcción, gestión y la contingencia, que se aplica sobre los costos de la ingeniería, de la procura, la construcción y la gestión. Si la contingencia se trata aparte. Dentro de la metodología para los estimados de costos clase 5 que vamos a ver en este curso, tenemos que el primer elemento que tenemos, o los primeros elementos que tenemos que considerar, que revisar, que obtener como información, son los equipos principales. Luego esos equipos principales tienen una instalación, para lo cual hay que procurar los materiales para instalarlo. Luego, todo ello están dentro de un límite de costos de batería, el límite de batería de costos, para lo cual, si se requieren, en el caso de algunos proyectos, servicios auxiliares, hay que contemplarlos dentro de los costos. Luego tenemos lo que es los costos por ingeniería, los costos por la gestión y otros costos que podrían ser terreno, preparación de sitio, edificaciones, transporte de productos, almacenamiento, arranque y puesta en marcha. Sobre todos esos costos se aplica lo que es la contingencia y tenemos el costo total del proyecto. Métodos para estimados de costos clase 5. Dentro de los métodos tenemos el método de las curvas, el método de las capacidades de prorrateo y el método de los factores. Estos tres métodos los vamos a ver en este curso. Tenemos también el uso de programas computarizados, cotizaciones informales que se pueden ubicar por la web, por internet, publicaciones especializadas y un manual de estimado de costos clase 5 que existen como manera de referencia. El método de las curvas, tenemos que debemos de seleccionar la curva referencial, que son las curvas paramétricas que vamos a ver a continuación. Se actualizan en el caso de que estén desactualizadas a través de los índices de inflación y se aplica el método de las curvas para estimación de plantas, de procesos, de equipos y servicios. Vamos a ver cuáles son estas curvas, que son unas gráficas. Aquí tenemos lo que son las premisas, tenemos la documentación de lo que son donde explican los procesos. Aquí tenemos 32 proyectos de la industria, ¿sí? De los cuales tenemos, por lo menos en este caso, la subestación eléctrica, donde nos explica lo que son todo lo que es el proceso, ¿sí? Las consideraciones de lo que es el transformador, ¿sí? Todo lo que es la parte correspondiente al transformador, que es el equipo principal de la subestación eléctrica. Y podemos determinar los costos en función de la capacidad. Estos son lo que son las curvas paramétricas, ¿sí? Las funciones. Y aquí tenemos lo que es la capacidad. En este caso, un costo total instalado y se refiere al primer trimestre del 2019. Asumiendo que es una construcción que se está realizando en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Allá. Por lo que estos costos no tienen lo que son
todos los costos asociados a traer la procura desde el exterior hasta cualquiera de nuestros países aquí en América Latina. Bien, luego para diferentes tipos de capacidades, de tensiones, se elaboraron las curvas. Y aquí tenemos lo que es la estructura de costo porcentual. Bastante importante esta estructura, porque a partir de ella, cuando se tienen el costo de los equipos principales, podemos encontrar la relación entre lo que es la construcción versus los equipos principales. Si yo tengo entonces el costo de los equipos principales, puedo determinar aproximadamente el total de la construcción y los costos indirectos con esa estructura de costos. Y esta hoja en Excel nos sirve para justamente modificar lo que son los coeficientes de las curvas, ¿sí? Que son estos elementos que tenemos acá. Y esta función es el graficador para poder visualizar, si lo instala, y puedes visualizar lo que es la gráfica. Vamos a ver la que estuvimos viendo, que fue lo de la subestación. Tenemos acá, podemos ver, la que vamos a revisar es de 115 a 13.8 de 200 megavoltios amperios. Sin embargo, el intervalo es desde 5 a 60 megavoltios amperios. Si vemos la gráfica, nos habla lo que son la abscisa, que es la capacidad de la planta de la subestación en megavoltios amperios. Esto lo que nos hace es el estimado del transformador, ¿sí? O de los transformadores, en este caso. Vamos a suponer, si son de 200 megavoltios amperios, entonces tenemos que determinar el máximo, en este caso, el de 60 megavoltios, porque es el límite superior, ya que después de 60 se distorsionan los costos. Entonces llega hasta 60. En este caso, para el caso de 115 a 13.8, de 60, perdón, de 50, porque estamos hablando de 200 megavoltios amperios, de 50, serían 5.837.000, 38.000 para redondear, ya que el costo en la ordenada está, el costo total instalado del transformador está en miles de dólares. Aquí estaríamos hablando de 5.838.000 dólares. Es decir, que multiplicado por 4 da alrededor de casi 23 millones de dólares, que estaríamos hablando solamente en el transformador. Así sería una forma de realizarlo. Claro que dentro de esos 23 millones de dólares hay que restarle ciertos elementos que se repiten, ya que acá estamos considerando el costo total instalado y hay costos que se ejecutan o se incurren una sola vez. Entonces, no necesariamente es de 23 millones, es posible que sea 21, 20 o 22 millones, pero está cercano a los resultados que obtuvimos en lo que es el estimado de costos, que más adelante vamos a revisar. Entonces, a esto se refieren estas curvas paramétricas. En el método de capacidades o por rateo, tenemos la selección del proyecto o equipo base referencial. Es decir, para cuando nosotros estamos realizando un estimado de costos de un equipo y no tenemos el precio actualizado, pero sí tenemos un precio referencial base que fue una procura anterior. En ese caso nosotros podemos utilizar esa información para luego, aunque no sea de la misma capacidad, pero sea de las mismas características técnicas, podamos obtener el precio actualizado, como lo vamos a demostrar en el ejemplo. Entonces, primero tenemos lo que es la selección del proyecto y o equipo referencial base,
Luego actualizamos los costos de esa base por inflación en caso de que sea una procura con una fecha anterior. Luego de aplicamos lo que es la fórmula de las capacidades o 6 décimos, que viene expresada de esta manera, ¿sí? Donde CA es el costo a calcular, CB es el costo referencial base, QA es la capacidad del costo deseado y QB es la capacidad del costo referencial. Y E es un factor de capacidad que varía en función del tipo de equipo, ¿sí?, a que estemos analizando, de acuerdo a la tabla que ya vamos a ver, a esta tabla, ¿sí? Es decir, en función de los equipos tenemos un factor E diferente para cada uno de ellos. En el caso que nosotros vamos a revisar, tenemos el del centro de control de motores de 0.26 y el de transformador de potencia de 1.01, que serían los factores. En caso de que el equipo no se encuentre acá, se puede utilizar el promedio de los factores. En este caso está dando un promedio de 0.661. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver de manera ilustrativa el método de las capacidades con el cálculo de costo de un centro de control de motores. Tenemos una factura de un equipo de 12.000 kVA, pero el que nosotros necesitamos es de 20.000 kVA. En este caso estamos considerando que en enero del 2018 se hizo una compra de un equipo similar, pero de 12.000 kVA, es decir, un mismo centro de control de motores, pero de 12.000 kVA. Y el mismo tenía un costo, o tuvo un costo, de $1.444.810. Luego lo que se hace es actualizar, ya que estamos considerando que es el año 2020. Es decir, hemos considerado la inflación del 2018 y la inflación del 2019. Y hemos traído al 2020, en este caso marzo de 2020, y el costo es de $1.506.120. Ok, pero el que necesitamos es de 20.000 kVA. Luego le aplicamos lo que es el método de las capacidades, ¿sí?, o prorrateo. Entonces, que no es otra cosa que el costo referencial base ya actualizado, que es de $1.506.120, multiplicado por 20.000 kVA, que es la capacidad deseada, entre 12.000 kVA, que es la capacidad referencial, elevado al exponente, en este caso 0.26, que es de centro de control de motores. Si nosotros revisamos, el centro de control de motores tiene 0.26 y a eso se refiere ese exponente, resultando $1.720.050, que ese sería entonces el precio referencial a partir de un precio base de adquirido en un tiempo anterior y con una capacidad diferente. Luego tenemos el método de los factores. Así como vimos nosotros en la estructura, en la hoja de PDF de la subestación, que vimos las estructuras de costos, donde estaban los equipos principales, la estructura porcentual de los costos, que estaban los equipos principales, la construcción y los costos indirectos, y todo sumado un 100%, de allí es que vienen esos factores, ¿sí? Entonces se utiliza para la elaboración de estimados de costos clase 4, también se puede utilizar para estimados de costos clase 5, utiliza las relaciones, sí, factores, en base a los costos de los equipos principales o los equipos mayores. La relación de ingeniería versus costo total, materiales versus equipos de construcción, entre otros indicadores. Y depende de la base de datos, la data histórica.
Ejemplo, de cualquier proyecto X, tenemos el costo de los equipos mayores, que es de 1.580.000 dólares. La procura en materiales y otros representa un 76,2%, es decir, 1.204.000 dólares. La construcción y puesta en marcha, un 90% del costo de los equipos mayores. Luego tenemos los 4.206.000. La ingeniería un 3%, tenemos 4.332.000. La gestión un 2%. Y el subtotal del proyecto, 4.419.000. Se le aplica la contingencia y tenemos el total del proyecto en 5.524.000 dólares. Este sería entonces lo que es el método de los factores. Otros costos asociados, tenemos los costos de terrenos, que se determinan a través de indicadores de moneda por hectárea, en este caso dólares por hectárea. La preparación del sitio, dólares por metro cúbico. Las edificaciones, el costo por metro cuadrado. Los servicios, como la parte eléctrica, la parte de servicios que podrían ser de mantenimiento, que se pueden utilizar curvas. Almacenamientos, que se pueden utilizar las curvas. Transporte de productos, que pueden ser a través de oleoducto, de poliducto, de tuberías. Se puede medir en costo por metro lineal o costo por unidad de potencia, HP, de los motores en caso de bombeos. Y la gestión, que es la parte de los dueños del proyecto, que se estima entre un 2 y un 4% del costo total sin la contingencia. Y dentro de las consideraciones finales, en todas las metodologías es de vital importancia la disponibilidad de data histórica. ¿Sí? Los estimados clase 5 y 4 se realizan utilizando métodos estadísticos, parámetros, relaciones, factores, curvas, índices, lo que su confiabilidad es menor. Por eso es que la probabilidad de tener éxito de un estimado de costo clase 5 con respecto a los costos finales es de un 15% y a veces hasta menos. La utilización de un método específico depende de la información disponible para el momento de realización del estimado. Es decir, que dependiendo de la información que se tiene, del nivel de información, de la cantidad de información, aplicamos un método u otro. Podemos aplicar las curvas, podemos aplicar lo que son las estructuras porcentuales o podemos aplicar la combinación de ambos. Entonces vamos a revisar y analizar lo que es el estimado de costos clase 5. Primero vamos a comenzar por lo de la subestación eléctrica y luego terminamos con lo de la línea de alta tensión. Entonces tenemos lo que es la subestación eléctrica. Esta fue elaborada en una hoja de cálculo. Aquí tenemos un documento donde muestra, de acuerdo a la solicitud de la información solicitada por el equipo al cual va dirigida la comunicación, se realizó el cálculo para determinar el estimado de costo clase 5 del proyecto Ingeniería, Procura y Construcción, subestación eléctrica de 115 a 13.8 kV de tensión con una capacidad de 200 megavoltios amperios, obteniéndose un monto de 53.181.150. Ese proyecto contempla todo lo que es la parte de las instalaciones, lo que son las edificaciones, la cerca, las fundaciones, el sistema de aire acondicionado, el sistema de instrumentación, de control, de seguridad,
todo completo el proyecto completo, ¿sí? Tenemos entonces que iniciamos por lo que son el costo del transformador, por lo que es el costo del transformador. En este caso, tenemos lo que son el suministro de los aisladores, suministro de cadena de dobles aisladores, suministro de cadena sencilla de aisladores, ¿sí? Y aquí tenemos lo que son la estructura porcentual, ¿sí? De lo que es la estructura de costo porcentual que vimos en la parte esta que está acá, de la estructura de costo porcentual, ¿sí? En función de ello nos traemos y hacemos una combinación para determinar lo que es el costo del transformador, que en este caso vendría siendo 4 transformadores de 50 megavoltios amperios, porque estamos hablando de una subestación de 200 megavoltios amperios. Entonces utiliza 4 transformadores. Aquí tenemos entonces los aisladores. Toda esta información que tenemos aquí de las cantidades nos la suministra el equipo que desarrolla el proyecto. Sí, los ingenieros electricistas, instrumentistas, mecánicos, ellos nos suministran lo que es la parte aproximadamente, a grosso modo, de las cantidades que se requieren para ejecutar el proyecto, ¿sí? En cuanto a todas estos rubros que tenemos acá. Aquí tenemos entonces los que son los precios referenciales que podemos ubicar a través de la web, con consultas, con libros, publicaciones. Y determinamos el costo total de estos equipos principales, que representan, según la estructura de costo porcentual que ya vimos, un 52,70%. Luego tenemos lo que es la construcción y el peso de la construcción, es decir, la instalación del transformador, lo determinamos en función de la relación entre el costo porcentual de la construcción con respecto al equipo principal. Que lo que hacemos es dividir el peso, ¿sí?, de lo que es la construcción entre lo que es el peso porcentual de los equipos principales. Y lo que nos está diciendo que la construcción representa el 56,83% del costo de los equipos principales. Si tenemos ya lo que son los costos de los equipos principales, podemos determinar la construcción de acuerdo a la estructura de costo porcentual. Es decir, determinamos un indicador en función de los costos de los equipos principales. De allí que determinamos entonces el costo de la construcción, que es el 56,83% de la procura del total de los equipos principales, ¿sí? Ok, ahora bien, vamos a ver lo que son el resto de los costos, ¿sí? Vienen siendo entonces el 32,92%, ya que es el peso con respecto a los equipos principales. Y determinamos el costo total, lo que sumando todos nos da o nos resulta 21.192.001,05. Bueno, se puede redondear. Ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que es la curva paramétrica, en cuanto, como hemos dicho, que va desde 5 megavoltios amperios hasta 60 megavoltios amperios para determinar los costos total instalados. Vamos a colocar 50, que serían 4 transformadores. El costo total instalado de cada uno es de 5.838.000. Entonces nosotros podemos determinar los costos para los 4. Serían 5.838.000 por 4. Y nos da 23.352.000. Si nosotros revisamos, y recuerden que estamos a nivel de clase 5,
23 millones contra 21 millones, estamos más o menos en el orden. Es decir, que el estimado luce aceptable en comparación con lo que es la curva paramétrica. Luego, lo que es la construcción más los costos indirectos es la suma completa, ¿no? Que es solamente lo que es construcción y costos indirectos, que lo tenemos acá. Pero el total es sumándolos completos, ¿sí? 21.192.000. Luego tenemos, ya determinamos el costo del transformador, nos vamos a lo que es la parte de las obras generales, de las obras civiles, mecánicas e instrumentación. Para ello también el equipo de proyectos nos suministra la información en cuanto a las cantidades. El estimador de costo con su pericia determina lo que son los rubros, ¿sí? O las partidas, en este caso la asesoría, comisión, arranque, manuales de operación y todo eso, cuántas horas aproximadamente se requieren, y con un costo aproximado tipo 5 se determina el costo, ¿sí? De la cantidad de horas. Luego el movimiento de tierra, cuántos metros cúbicos de movimiento de tierra, de pavimentos asfálticos, de obras de concreto, estructuras de aceros, cercas perimetrales, cubierta, albañilería, impermeabilización, herrería, pintura. Fíjense que esto es a grosso modo, ¿no? Piezas sanitarias que van a llevar las instalaciones sanitarias, lo que es un puente grúa, disciplina mecánica que tiene aire acondicionado, la parte de instrumentación, que se determina en función de un porcentaje, ¿sí? De un porcentaje que se aplica y que se estima en un 8% aproximadamente. Esa parte de la disciplina de instrumentación lleva la fibra óptica, el equipo de red, rack, los cableados estructurados, sistema de control de detección de fuego, sistema de protección y control de medición, equipos de informática, telefonía, equipos de seguridad, sistema de voceo y pruebas de lazo. Todo ello se engloba un promedio estadístico de un 8%. El grueso de todo esto lo tenemos acá en lo que es las obras civiles, ¿sí? Y las partidas generales. Bien, y la parte mecánica. Sumando un costo total de 13.800.000 dólares. Por allí está entonces más o menos lo que es la construcción. Luego vamos a lo que es el resumen de procura. Aquí en este resumen de procura, porque estos costos que tenemos acá de la procura principal se refiere a los costos en fábrica, ¿sí? Costos en fábrica. Estos precios son costos en fábrica. Luego a esa procura, ese costo en fábrica, se le tiene que agregar los costos de los trámites, de la nacionalización, seguro, flete y todos esos costos que ya vamos a ver. El modelo está hecho considerando de que todos estos equipos de lo que es la procura mayor se va a procurar en los Estados Unidos de Norteamérica. Puede ser en Europa, puede ser en cualquier otra parte, lo que hay que considerar todos los elementos correspondientes. En este caso estamos considerando que es en los Estados Unidos de Norteamérica que se va a hacer la procura. Luego comenzamos a aplicarle los conceptos que son la inspección foránea, ¿sí? Por realizar una inspección foránea se considera un 1,5% sobre el costo de la factura en la fábrica, el costo fábrica. Se considera unos repuestos de un 2%, promedio estadístico, y aquí tenemos 390.000 dólares, lo cual se le suma a lo que es la costa fábrica, ¿no? O sea, el total de equipos mayores más los otros nos resulta un monto. Luego se aplica una tolerancia. Acuérdense que estamos en el estimado de costos clase 5 y aquí aplicamos lo que es la tolerancia. La contingencia se aplica aparte. La tolerancia viene a cubrir insuficiencia por cómputos métricos, por nivel de información, etc. Luego tenemos el subtotal. Es decir, que aquí ya comenzamos a ver lo que vimos en la parte teórica, lo estamos ya llevando a la práctica con respecto a estos conceptos. Luego tenemos unos costos asociados, como es el transporte internacional, que es el transporte desde la fábrica hasta el puerto de origen. ¿Sí? Sí, el puerto
que luego se va a embarcar o se va a llevar en avión, cualquier medio de transporte, hasta el lugar destino, hasta el puerto destino. En este momento estamos desde la fábrica hasta el puerto origen, del país origen, que se estima en un 2% sobre el costo, ¿sí? El subtotal que viene anterior. Ok, luego viene los trámites internacionales, que estos trámites internacionales son los que se hacen para procurar la mercancía, es decir, los costos de hotel, de viaje, de viáticos, y se establece en función de los rangos. Entre 2.001 y 20.000 dólares, un 10%. Entre 20.001 y $1.000.000, un 6%. Y mayor a $1.000.000, 0,5%. Como se trata de mayor a $1.000.000, se aplica 0,5%. Eso es lo que se está haciendo acá. Bien, ok. Luego, al aplicar el costo de fábrica, más lo que son la inspección foránea, el repuesto y la tolerancia, y se le aplica el transporte internacional y el trámite internacional, tenemos lo que conocemos el costo FOB, ¿sí? Al lado del barco o del avión. No se ha montado todavía la mercancía. ¿Ok? Luego que se monta, ya se incurre en el seguro y el flete. Es decir, ya aquí, entonces, el seguro y el flete se considera un 10%. Y aquí tendríamos el costo CIF, ¿sí? Y aquí es el costo que incluye lo que es el seguro y flete. Bien, una vez que llega al puerto destino, ¿sí? Del país destino, donde se va a construir la instalación, se le aplican lo que son los conceptos de nacionalización, las tasas de agente aduanal, la caleta, que son el equipo que utiliza para almacenaje, el impuesto de nacionalización, y luego tenemos lo que son los costos de nacionalización, ¿sí? Son todos estos. Luego se le aplica a ese costo CIF el transporte nacional para finalmente tener el costo total. Fíjense que el costo en fábrica es de 11 millones. Sin embargo, con todos esos conceptos llegó a 16 millones. Así que hay una diferencia significativa allí por concepto de los trámites, de los repuestos, ¿sí? De los costos asociados, transporte, flete y nacionalización. Bien, ahora, una vez ya con el resumen de la procura, el costo del transformador, que es especial, que se tuvo que hacer aparte, más lo que es los costos de lo que es la construcción para la parte de las partidas generales, civiles, mecánica e instrumentación, tenemos el resumen final. Este resumen final, ya tenemos lo que es la procura y tenemos lo que es la construcción. Si revisamos, la construcción es lo que está en el costo de transformador más la parte de civil, mecánica e instrumentación, ¿sí? Sumando los tres conceptos. Para lo que es la ingeniería, a nivel de estimado de costo clase 5, nos valemos de esta información, que la ingeniería varía entre un 3 y un 6% del costo de la procura más la construcción. Como tenemos lo que es el costo de la procura más el costo de la construcción, le aplicamos en este caso un 3%. Esto va a depender de la pericia del estimador. En este caso, él tiene para jugar entre un 3 y un 6%. Sin embargo, a su juicio considera que 21.000 horas son suficientes para desarrollar toda la ingeniería, es decir, la ingeniería conceptual, la básica y la de detalle. Bien, ahora, ¿de dónde salen estos costos de la ingeniería? Vamos a verlo más adelante. ¿De dónde sale ese indicador para poder determinar la cantidad de horas? Luego que tenemos la gestión, que tenemos la ingeniería, la procura, la construcción, ahora vamos a determinar la gestión. La gestión es, de acuerdo al promedio estadístico, varía entre un 2 y un 4% de la procura más la construcción más la ingeniería.
cuando los estimados de costos son a nivel de clase 5 y clase 4. Entonces se aplica un 2%. De igual forma, la pericia del estimador considera que 26.000 horas de gestión es suficiente. Luego aquí se aplica un 25% sobre los costos, que es la contingencia, ¿sí? Se le aplica sobre los costos y sobre la cantidad de horas un 25%. Al sumar todas, tenemos el costo total de la inversión. Bien, estos indicadores, en el caso de la ingeniería, 56,55 dólares por hora profesional para el desarrollo de ingeniería. Ese indicador se los vamos a mostrar de dónde salen en el curso de estimación de costos que muy pronto vamos a dictar. Igual el indicador de la gestión viene siendo un 55% promedio sobre el indicador del desarrollo de la ingeniería. Y el de la construcción para este tipo, en el caso de la subestación eléctrica, también vamos a mostrarles cómo determinamos ese indicador, pero ya este se consigue, se elabora, se estructura a partir del estimado de costos clase 1. Es decir, que durante el curso de estimación de costos que vamos a dictar, vamos a ver los diferentes tipos de estimados. Es decir, el clase 5 y 4 son parecidos, por lo tanto, en tanto 5 como 4 vamos a hacer un solo tipo de estimado. El clase 3 y el clase 2 son parecidos y vamos a hacer el estimado de costo clase 2. Y vamos a hacer un estimado de costo clase 1. También en ese curso vamos a ver con lo que es la parte de la escalación, del costo de operación y posesión de los equipos para determinar los factores de sobrecosto de labor, los gastos administrativos. Todo eso lo vamos a ver en ese curso de estimación de costos. Y le vamos a entregar información valiosísima con respecto a las productividades, que son indicadores que se utilizan para determinar los rendimientos de más de 4.000 partidas y cómo se elaboran. Es decir, un curso bastante completo, bastante interesante. Veremos las evaluaciones económicas, evaluaciones financieras y los diferentes tipos de estimado, tanto para la línea de alta tensión, de las líneas de transmisión, como para la subestación eléctrica de este proyecto que estamos revisando. Bien, entonces ya con esto lo que se hace es la carta y se le entrega al equipo indicando lo que son las premisas utilizadas. Bien, ahora vamos a revisar lo que es el estimado de la línea de alta tensión. Fíjense que nosotros utilizamos una combinación para realizar lo que es el estimado de costos de la subestación, el clase 5. En este caso, para realizar el estimado de costo de los IPC, de las líneas eléctricas de 115 asociadas a la subestación eléctrica, de 115 a 13.8 kV de tensión con 200 megavoltios de potencia, no vamos a utilizar curvas, sino vamos a utilizar directamente los costos. Es decir, que dependiendo de la información que nosotros tengamos, nosotros seleccionamos una u otra metodología. Bien, ok, aquí tenemos una hoja que habla de los herrajes. Los herrajes son los accesorios que llevan cada tipo de arreglo. Sabemos que el tendido de línea está conformado por las torres y las líneas junto con los accesorios. Entonces, esos accesorios para cada tipo de arreglo, ¿sí?, que tenemos varios, de suspensión simple, suspensión doble, de orientación. Estos son los arreglos que se utilizan para el pase de las líneas de alta tensión y los cruces, ¿sí? Suspensión sencilla, orientación sencilla, amarre simple, amarre doble, suspensión colgante, suspensión con caballete, amarre intermedio, amarre pasante, amarre terminal de caja de empalme, amarre suspensión colgante,
amarre intermedio, cable de guarda, amarre terminal de cable de guarda. Aquí tenemos los precios referenciales de cada accesorio, ¿sí? Vemos que son las rótulas de horquilla, rótulas de corta de un ojo, varillado de armado, yugo rectangular, triangular, moldaza o grapas de suspensión, grapas de comprensión, horquilla revirada, bifilar, grillete recto, grapa de conexión paralela, eslabón recto y así sucesivamente para varios. Es decir, para cada tipo de arreglo tenemos una cantidad de accesorios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene bastante peso lo que es en la construcción de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que son los costos de los herrajes. Aquí lo que hicimos con el equipo de proyecto y con el equipo técnico, los especialistas, nos indicaron la cantidad de accesorios que iban a tener o que se estimaba más o menos aproximadamente que iba a tener el proyecto. Luego con los precios tenemos el total. Luego lo que se hace, sumamos y lo dividimos entre la cantidad de kilómetros de la línea. En este caso estamos hablando de una línea de transmisión de 19,5 kilómetros. Entonces un promedio, eso lo hacemos con la razón de que el proyecto está configurado en 3 tramos, ¿sí? Y los 3 tramos tienen diferentes configuraciones. Entonces, para hacerlo de una manera general, lo que hicimos fue redistribuir todos estos costos por metro lineal de los tramos, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos lo que es la parte de la procura, que es lo que estamos hablando, que tenemos 3 líneas. Una de 0,50 kilómetros, una de 14 kilómetros y otra de 5 kilómetros. ¿Sí? Que viene configurando lo que es el proyecto de esta línea de transmisión que se dirige hacia la subestación eléctrica. La primera línea es de doble terna con 2 conductores por fase más 2 conductores de guarda, ¿sí? 2 cables guarda. Aquí tenemos entonces lo que es la configuración, ¿sí? Tenemos las estructuras, los aisladores, los conductores, los cables guarda, los herrajes, accesorios, lo que son las esferas de balizaje y los imprevistos. Aquí tenemos lo que son las cantidades, las unidades, las cantidades, ¿sí? Tenemos un imprevisto de 5% que se está colocando ahí, que podría ser también lo que es la tolerancia. Y aquí tenemos lo que son los costos, ¿sí? El precio unitario y el precio total. Acá lo que hacemos es el conductor acá 1024 kc va a depender de la configuración, ¿sí? Que es doble terna, se multiplica por 3, estamos hablando de terna, por la cantidad de conductores, es decir, en función de lo que tenemos aquí, 2 ternas, 2 conductores por fase y 2 cables guarda. Entonces cuando tenemos aquí el cable guarda, entonces son 2 cables de guarda, serían 2 herrajes para cable de guarda, serían 2 conjuntos que se necesitan. El cable de guarda aquí es, que estamos determinando, que serían 2 por 0,5 kilómetros de largo, serían 1 kilómetro de cable de guarda. En este caso serían 6 kilómetros de conductor, en función de la configuración. Aquí tenemos otra configuración, en vez de ser doble terna, es simple terna. Es decir, que hay una terna. Y en función de ello vamos determinando lo que son las cantidades, ¿sí? Aquí tenemos lo que son los accesorios, que es en función de la longitud, se multiplica por los herrajes, ¿no? Lo que son esos accesorios. Se suman y se tiene lo que es el total, incluyendo el IVA, de la procura. Luego aplicamos el mismo criterio que ya aplicamos para la subestación eléctrica.
¿sí? Aplicamos los conceptos de lo que son la inspección foránea, repuestos, tolerancias, los trámites internacional, seguro, flete, la tasa de agente aduanal, caleta, y si hay alguno otro, lo debemos de considerar. Y obtenemos lo que es el resumen y el costo de la procura. Luego la construcción, tenemos precios referenciales para la construcción de cada uno de la mano de obra y equipo. Aquí tenemos mano de obra y equipo, ¿sí? Para lo que es la construcción. Y tenemos entonces el total de la construcción. Luego revisamos acá, aplicamos el mismo concepto, entre un 3 y un 6%, ya tenemos la procura, tenemos la construcción y aplicamos la ingeniería, entre un 3 y un 6%. Luego la gestión entre un 2 y un 4% de la procura, más la ingeniería, más la construcción. Se le aplica la contingencia, un 25%, porque estamos en un estimado de costo clase 5. Y aquí vemos que el indicador para la construcción es de 46.10, mientras que era 79.82 para la subestación, es más costoso. Para la línea de transmisión es más económico por hora de construcción, ¿sí? 46.10. Esos son los resultados que están dando. Las horas, el costo de horas de ingeniería como indicador para determinar las horas, ¿sí? Lo que hace es dividir el costo total entre ese indicador. Y así determinamos lo que es la cantidad de horas. Luego se suma. Entonces, para este proyecto se requieren 163.845 horas a nivel de clase 5. Y este sería el costo. Y entregamos lo que es la carta donde indica el estimado junto con sus premisas. Al igual como lo hicimos con la subestación eléctrica. Muy bien. Bien, entonces, gracias por compartir su tiempo y por su atención. Les deseamos éxitos.